Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Egnilismar Rincón Teatín, estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación. El día de hoy hablaremos sobre la percepción. Se entiende por percepción como la manera en que nuestro cerebro interpreta las sensaciones que recibe mediante los sentidos y a partir de la cual elabora una determinada impresión. Durante el proceso de la percepción ocurre lo que se conoce como transducción, que es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía o estimulación sensorial en impulsos nerviosos llevado a cabo por los receptores sensoriales. Aquí evidenciamos un breve ejemplo donde podemos observar que a través de los nociceptores terminales especializadas que registran sensaciones térmicas, mecánicas o químicas, la activación ocurre cuando el estímulo tiene la suficiente duración para estimular, en este caso, dañar el tejido con la consecuente liberación de sustancias algógenas. Procesamiento subcortical es el procesamiento de la información proporcionada por las señales neurales iniciadas a partir del receptor. Comienzan diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. En el caso del procesamiento de la información, ya sea visual, auditiva o táctil, esta información proviene de los diferentes nervios del bulbo raquídeo y transcurren por varias vías paralelas, terminando por lo que se refiere al procesamiento subcortical en el núcleo geniculado medial del tálamo. La excepción del esquema la constituye el sistema olfatorio, ya que el resto de los sistemas sensoriales pasan primero por el tálamo antes de alcanzar la corteza. Corteza sensorial. La corteza sensorial de las diversas regiones de nuestro cuerpo se encuentra proporcionalmente relacionada a la densidad de las conexiones sensoriales que recibe cada una de ellas. Es decir, las regiones de nuestro cuerpo que requieran gran cantidad de conexiones y que proporcionen información detallada necesaria para llevar a cabo ciertas funciones contarán con más superficie cortical. En ese orden de ideas se considera importante hablar de algunas afectaciones que se dan en el proceso de la percepción, como son las agnosias. Se puede definir la agnosia como una alteración caracterizada por la incapacidad para reconocer estímulos familiares y atribuirles un significado. Las agnosias impiden la interpretación correcta del significado de los estímulos, pero no se deben a déficits sensoriales, sino que están causadas por lesión de áreas asociativas del córtex cerebral, frecuentemente como consecuencia de accidentes vasculares. Las agnosias son de varios tipos. En primer lugar, abordaremos las agnosias visuales, que consisten en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas como personas, objetos, colores, estando suficientemente conservada la agudeza visual y la capacidad de rastreo, así como las funciones mentales superiores y el lenguaje visual. Dentro de las agnosias de este tipo visual existe una clasificación. La primera de ellas es la agnosia para objetos, que consiste en la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva, existiendo dificultades para la denominación, el recuerdo o la descripción de su significado. En segundo lugar está la simultagnosia, que se reconoce como la incapacidad para interpretar el significado de un dibujo u objeto de una manera global, estando preservada la capacidad para percibir sus partes de manera aislada. Por ejemplo, dificultad para recordar una película. En tercer lugar está la prosopagnosia, que impide reconocer el rostro de familiares y seres queridos a pesar de que existan dificultades visuales aparentes o con suficiente entidad para justificar la dificultad de reconocimiento facial. En cuarto lugar está la agnosia cromática, que es la incapacidad para identificar colores a pesar de estar preservados los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. Este tipo se clasifican en acromatopsia, que es aquella que recibe la denominación de ceguera cortical para los colores y consiste en la pérdida de capacidad para distinguir o identificar los colores. Si la cromatopsia es leve, se percibirán colores con menos brillo y menor intensidad, pero si es grave, la percepción será en tonos grises. Agnosia para los colores. Esta se caracteriza por la incapacidad para la clasificación y la ordenación de colores.
Los pacientes son incapaces de realizar la asociación forma-color o colorear dibujos de modo correcto, colorear el dibujo de un plátano con color amarillo o el de un tomate con color rojo. Y está la agnosia para la denominación de colores, que consiste en la pérdida de la capacidad para denominar los colores en ausencia de déficit sensorial en el sistema visual que justifique por sí solo el cuadro. Los sujetos con esta anomia para los colores realizan correctamente las tareas de asociación forma-color, pero fracasan en la denominación. Por ejemplo, asocian correctamente el color amarillo a un plátano, pero son incapaces de decir de qué color es esta fruta. En quinto lugar está la alexia agnósica, que se le denomina también a la ceguera pura para las palabras o alexia sin agrafía, pues a diferencia de la afasia en la que existe incapacidad para el reconocimiento de palabras, el paciente con alexia agnósica puede escribir espontáneamente o al dictado, siendo incapaz de leer una frase. Y por último está la agnosia para el movimiento, que esta modalidad de agnosia es poco habitual y se caracteriza por la imposibilidad o dificultad de reconocer un objeto cuando éste se encuentra en movimiento. Agnosias auditivas. Se definen como una dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Las agnosias auditivas se producen en personas sin deterioro cognitivo que tienen las áreas auditivas primarias preservadas. Dentro de las agnosias auditivas encontramos tres tipos de agnosias. La primera de ellas es la amusia, que es el déficit adquirido que afecta la capacidad para el reconocimiento de las características de la música como el tono, el ritmo o la melodía. Esta incapacidad para el reconocimiento musical se presenta en personas con audición normal en compañía de afasia o de sordera verbal pura. Agnosia para los sonidos, que es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro o el sonido de una alarma. Y la agnosia verbal, que es la incapacidad para comprender sonidos verbales, estando preservada la capacidad de reconocimiento de sonidos no verbales, en ausencia de otras alteraciones del lenguaje. Agnosias somatosensoriales. Se entienden como aquellos trastornos producidos por lesión de áreas somestésicas situadas en las zonas parietales posteriores, estando preservados los receptores sensoriales para el tacto, así como las áreas somestésicas primarias de la corteza parietal. Este tipo de agnosias somatosensoriales también tienen su clasificación. La primera de ellas es asterognosia, que es la pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, como peso, tamaño, forma, densidad o textura en ausencia de hipoestesia. Está causada por lesiones de la corteza somestésica asociativa correspondientes a las áreas 5 y 7 del lóbulo parietal. Dentro de ellas se han logrado identificar dos modalidades diferentes: la asterognosia primaria o incapacidad para reconocer las características táctiles de un objeto y la asterognosia secundaria o asimbolia, que sería la verdadera asterognosia, que aquí el sujeto es incapaz de atribuir un significado a un objeto palpado mediante el tacto, a pesar que no está alterada la capacidad sensitiva. Agnosia táctil es la modalidad de asterognosia de menor gravedad. Esta es causada por la lesión de las áreas 39 y 40 que impiden reconocer los objetos mediante el tacto, estando preservadas las áreas primarias. Este tipo de agnosia se divide en barognosia, que es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada y está producida por accidentes vasculares que afectan a las áreas parietales de asociación. También está la autotopagnosia, que es el trastorno del esquema corporal que impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes o mediante imitación. Las personas afectadas acá son capaces de identificar o tocar las partes del cuerpo ante una orden verbal, pudiendo manifestarse el problema ante un espejo o un examinador. Y la agnosia digital, que es la pérdida para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de la mano y las del explorador, siendo considerada como una modalidad menor de autotopagnosia.
Por último está la agnosia espacial, que se reconoce como la incapacidad para reconocer lugares familiares o la dificultad para orientarse en el espacio. Se pueden reconocer lugares habituales como casa, calle, barrio, pero se pierde la capacidad para que dichos eventos sirvan como elementos de referencia. Agnosias olfatorias. Se consideran como la imposibilidad de reconocer una sensación odorífera a pesar de que el procesamiento olfatorio, lenguaje y funciones intelectuales generales se encuentren esencialmente intactos. Tipos de agnosias olfatorias. Hiposmia, cuando el déficit es parcial persistiendo la capacidad olfatoria aunque de un modo disminuido. Es frecuente en procesos de catarro, rinitis o en cuadros alérgicos. Anosmia selectiva. Es cuando la pérdida del olfato se refiere solo a determinadas sustancias y olores. Hiperosmia consiste en la presencia de una exacerbada capacidad para la discriminación de diferentes olores. Parosmia consiste en la percepción errónea de los olores. Suele producirse en algunos tumores cerebrales. Cacosmia es la sensación de mal olor, siendo habitual en algunos casos de rinitis atrófica y de sinusitis crónica. Anosmia sensorial es la incapacidad para discriminar olores y está causada por trastornos localizados fuera de las áreas de asociación cerebrales. No se trata propiamente de un cuadro agnóstico, ya que la codificación de olores está alterada durante el proceso de identificación sensorial. Y por último, la agnosia anósmica, que son los casos en los que existe la incapacidad para identificar olores a pesar que está preservada la capacidad para su identificación sensorial en los sistemas periféricos y en el nervio olfatorio. Muchas gracias por su atención y espero que este tema haya sido de su agrado.